Les damos la bienvenida a este seminario, a esta mesa de encuentro entre algunos colegas de la Sociedad Iberoamericana de CRM, enfocados en el relacionamiento con clientes, al que denominamos retos, desafíos y oportunidades sobre la experiencia del cliente a partir de esta crisis COVID-19. Vamos a estar intercambiando con José Carlos Yamagoshi de Perú, Marta Lucía Restrepo de Colombia, con Hugo Bruneta de Argentina y yo, quien les habla, Gabriel Budiño de Uruguay. Para comenzar le damos la palabra a Hugo. Adelante, Hugo, por favor. Somos todos cofundadores de la Sociedad Iberoamericana de CRM, faltan por supuesto muchos más amigos y colegas, pero bueno, pero queríamos empezar a darles algo y empezar a transmitir un poco cómo vemos el panorama desde el punto de vista, obviamente, desde la experiencia del cliente, desde la gestión de las relaciones con el cliente y en definitiva del marketing personalizado one-to-one. Este aparato lo que hace es conectarse a su celular y mediante una plataforma que tiene de algún material muy sensible, como algunas silicones o algo parecido, uno puede transmitir un beso a distancia. Entonces, cuando yo estaba mostrando esta imagen de esto que sí existe, o por supuesto que no es una ficción, la gente hace 3 o 4 veces lo miraba como algo que, ¿para qué lo querría, no? Y yo estaba pensando esta mañana cuando preparaba la charla, no sé si ahora lo querrían o no, pero digo, tomó otra connotación, o sea, hasta la experiencia del beso tomó otra connotación. ¿Cuántos de nosotros querríamos, aunque sea abrazar a algún ser querido? Eh, no es una relación nada más que de pareja, ¿no? Darle un abrazo a un padre que no lo podemos ver porque es un grupo de riesgo, o algún amigo. Nosotros, bueno, en Argentina, por ejemplo, y en Uruguay también, nos saludamos con bastante acercamiento físico, inclusive entre hombres. Los que han estado en Argentina y Uruguay saben que entre hombres nos saludamos inclusive con un beso. Entonces, todo esto hace que haya cambiado la experiencia no solamente del cliente, sino que haya cambiado la experiencia de la persona en general. Entonces, como ustedes saben, las experiencias están formadas por las expectativas y la gran pregunta que nos hacemos hoy, ¿cuáles van a ser las expectativas que se están formando? ¿Cuáles son las expectativas que se están formando? ¿Qué esperamos que pase para cuando todo esto termine? Que por supuesto yo no tengo dudas y creo que nadie la tiene, que va a terminar y nos va a dejar una marca en el corazón, algunos más profundas que otras, pero ¿cuáles van a ser nuestras expectativas? ¿No? Y lo que yo noto hoy, por ejemplo, es una super sensibilización en cuanto a lo que nos dicen, cómo nos lo dicen. Ustedes pueden observar en las redes sociales cómo la gente toma temperatura por algo que en otro momento hubiese sido algo gracioso. Yo mismo fui parte de un comentario que hice sobre algo que para mí era gracioso. Al 80% le pareció gracioso y el otro 20% quedó indignado, pensando que yo hablaba de otra cuestión en una época de enfermedades. Digo, no sé quién tiene razón ni me importa, pero estamos hablando de que la gente se ha sensibilizado mucho más de lo que lo estaba, y al terminar esta pandemia, no va a ser algo más, no va a ser algo que quede en el recuerdo, va a ser algo que nos va a cambiar la vida en los próximos años, y la forma de ser y la forma de pensar. La mayoría supongo que nos vamos a volver un poco más tolerantes, porque después de lo que vivimos vamos a pensar que lo que se viene no es tan dramático, y otros estarán menos tolerantes porque, bueno, cada uno reaccionará de un modo diferente. Entonces, las expectativas que forman las experiencias van a ser diferentes. Nos estamos acostumbrando a utilizar medios de comunicación online, ¿sí? Las universidades están trabajando sobre clases online y programando clases online, y alguno que hace futurología por ahí dice, bueno, las clases presenciales probablemente no vuelvan a ser como antes y haya un mix. Es muy probable, no lo sé. La compra de insumos a través de mercados electrónicos de compra, etcétera. Entonces, la experiencia del cliente, si bien no va a cambiar sustancialmente porque seguimos siendo personas, seres humanos, con costumbres arraigadas desde hace mucho, y no creo que 4, 5, 6, 7 meses, un año
de una experiencia negativa nos cambie mucho, pero creo que sí las empresas van a tener que tomar en cuenta estas cuestiones para empezar a trabajar sobre lo que es la experiencia del cliente de una forma mucho más seria. Entonces, algo que es importante mencionar, que lo que más fideliza, por lo general, es quitar un dolor al consumidor, ¿no? Por encima de lo lindo, lo novedoso, lo inesperado, quitar dolores. Dolores no físicos, aunque sí podrían ser los físicos también, ¿no? Uno ve las largas colas que puede haber en las calles para comprar algún insumo o alguna compra de víveres. Entonces, bueno, finalmente nos van a doler hasta las piernas. Pero yo no hablo de ese dolor, sino que hablo de un dolor emocional. Y las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores de la economía, van a tener que estar muy, pero muy atentas a esta cuestión y empezar a entender que lo que antes podía ser una tontería, ahora ya no lo va a ser porque estamos mucho más sensibilizados. En definitiva, siempre yo particularmente, mi idea es que el precio es una variable importante, pero no es la principal, y creo que ahora todavía va a ser más marcada la diferencia. Algunos estarán pensando mientras yo digo esto, bueno, pero también vamos a tener menos plata. Sí, un tiempo, y eso creo que se va a acomodar, el mercado se va a ir acomodando porque es una cuestión del mundo entero, y creo que cuando le pasa algo al mundo entero se acomoda mucho más rápido que cuando le pasa a un país. Nos vamos a acostumbrar a las nuevas economías rápidamente, pero lo que no creo es que quedemos menos sensibles que antes y vamos a tener que trabajar en los dolores del cliente en cualquier parte del proceso de servicio. Entonces, expectativas, percepciones para formar la nueva experiencia, y creo que ahí está el secreto de todo esto que estamos viendo. Amazon, Google y otras plataformas lanzaron hace bastante tiempo un modo de comprar a través de un aparato, ¿no? En el que yo le hablo. Bueno, ustedes, el que tiene Mac, iPhone, sabrá de Siri, y está el Google, el Amazon Echo, y en el Android hay otro sistema que se me acaba de ir el nombre, etcétera, donde nosotros podemos hacer cualquier compra. Podemos comprar víveres, podemos contratar un seguro, pagar la tarjeta de crédito, activar la alarma de la casa o de la oficina. Entonces eso hace que la experiencia hoy sea más omnicanal que nunca, ¿sí? Tenemos la cuestión presencial, que yo particularmente creo que eso nunca va a finalizar, porque somos seres humanos que nos gusta interactuar y ver y respirar y sentir el viento en la cara y emocionarnos, etc. Pero también hay una parte que probablemente se automatiza y vamos a tener que trabajar en esa experiencia desde otro punto de vista. Vamos a tener que tener presente que el tiempo para impactar al cliente va a ser mucho menor y que no hay forma de equivocarse. Cuando nos equivocamos, vamos a estar afuera mucho más rápido que en la actualidad. Todos los sectores se van a ver afectados, obviamente, de un modo u otro. Algunos dirán, bueno, pero el turismo mucho más. Yo no lo sé, pero trabajar en experiencias del cliente en todos los rubros creo que fue un gran negocio desde hace mucho tiempo, mucho antes que la pandemia, y sinceramente me parece que fue una cuestión que obviada por las empresas, ¿no? Como algo que podía esperar, y estoy seguro que ahora ya no puede esperar absolutamente más. Creo que no es tiempo de decir, tenemos que trabajar en la experiencia del cliente, es importante, no es importante, ya está, esto es este va a ser un clic en las vidas personales, en las vidas sociales y en las vidas empresariales y como clientes y como consumidores, ¿sí? Entonces, más que nunca, voy a hacer un poco más corta mi charla por el tiempo que tuvimos que perder, más que nunca diferenciar entre lo que es servicio al cliente, de experiencia al cliente. El servicio al cliente siempre lo necesitamos, ¿sí? No podemos creer que saludar a un cliente por la mañana es experiencia al cliente, eso es servicio al cliente, y les diría que tiene que ver aunque hasta también con los modales, ¿sí? Con cuestiones obvias. Servicio al cliente es entregar las cosas en tiempo y forma, que los productos funcionen como lo prometimos, una cantidad de cosas que son, hasta les diría, obvias para el cliente, pero no siempre para la marca o para el fabricante o para el proveedor de servicios. Entonces, diferenciar más que nunca servicio al cliente de experiencia del cliente.
Entender que los clientes no son guiones, letras, números de clientes, números de pólizas, números de cuenta. Entender que los clientes tienen sentimientos, tienen necesidades, tienen problemas, tienen proyectos, tienen angustias, tienen felicidades, y nosotros no nos podemos sumar a darles un dolor más. Eso debería ser definitivo, entender esa cuestión. Y para pasarnos al modelo experiencial, como concepto así de cierre, y ya le paso la palabra a Gabriel, decir, el cliente me tiene a mí, ¿sí? ¿Cómo hago para que me siga prefiriendo? No pensar que el cliente es mío, el cliente me tiene a mí. ¿Cómo hago para que me siga prefiriendo? Bueno, y con este concepto final les quiero agradecer, aunque vamos a seguir conectados por si tienen preguntas al final. Y quienes necesiten la presentación, con todo gusto, la mía por lo menos, yo se las paso sin ningún problema. Así que bueno, Gabriel, te cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar acá presentes. Lo primero, obviamente, es agradecer la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes. Como decía al principio, creo que este tipo de situaciones de crisis son también oportunidades de aprender, de mejorar, de descubrir, de ver qué podemos hacer distinto y qué podemos mejorar. Y hace un tiempo yo vengo bastante enfocado al tema de las comunidades y de las comunidades virtuales, donde la participación, digamos, de las organizaciones en redes sociales tiene un aspecto, pero no es el único, ¿no? Es decir, cuando hablo de comunidades, hablo de generar esos espacios donde nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros usuarios se encuentren, digamos, ¿no? Y que nuestra organización, nuestra empresa sea un espacio para ese encuentro, ¿no? Y eso implica, si hay una comunidad, implica autoidentificarse, implica una cierta repetición del contacto, implica que haya una familiaridad recíproca, que implica no solo, digamos, compartir la compra de un producto, sino compartir conocimiento, compartir emociones, un espíritu de solidaridad entre pares, ¿sí? ¿Y por qué esos elementos de comunidad se pueden llegar a dar en torno a una empresa? Y bueno, obviamente esto no es una página de Facebook donde nuestros clientes ponen me gusta o donde nos siguen en busca de promociones, ¿no? Lo que estamos hablando es que muchas organizaciones están en capacidad o tienen por sus características la posibilidad de crear verdaderas comunidades en torno a sus conjuntos de soluciones o de productos o de servicios. Por lo tanto, para desarrollar esta idea de una comunidad de usuarios, una comunidad de clientes, deberíamos pensar en primer lugar que la empresa va a ser un actor más de esta comunidad y no el protagonista, ¿no? Estamos como muy acostumbrados a un mundo porque así lo hicimos durante muchos años, de streaming, ¿no? De un broadcaster enorme, donde alguien tiene el poder y ese es el que comunica y el resto escucha. Y en realidad lo que ha dado vuelta a los medios sociales y la generalización de Internet es justamente a esto de empoderar a los individuos de esa comunidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta cuando hablamos de comunidades? La propuesta tiene que ver con escuchar, ¿no? Escuchar un poco más a nuestros clientes, no solo escuchar cuando nos dicen en forma directa cosas, sino cuando hablan entre ellos, ¿sí? Cuando crean sus propias canales de comunicación y canales de discusión en torno a nuestros productos o servicios, ¿no? Entonces, si en redes sociales la clave es la interacción, obviamente no va a alcanzar con ser leído, con ser escuchado y tratar de llegar a la vista de nuestros posibles clientes, sino también generar una capacidad de diálogo y una capacidad de escucha, ¿no? Lo que queremos hacer en esas comunidades de conjunto de personas que pueden estar interesadas en nuestros productos o servicios, o comunidades que están creadas en el entorno de nuestros productos y servicios o de nuestra categoría, va a ser escuchar para entender, para conocer, para interactuar y obviamente finalmente para hacer un aporte de valor, ¿no? Entonces, creernos que tenemos todas las respuestas, que somos nosotros y nuestra marca la que dice la verdad, cuando no aceptamos que nos cuestionen, cuando a las empresas no les gusta que sean cuestionadas en medios sociales, cuando no aprovechamos el conocimiento de esa comunidad y cuando no establecemos lazos los integrantes de esta comunidad, obviamente estamos en una situación de problema, estamos en una situación
de no entender las nuevas reglas de juego, ¿sí? Entonces, ¿para qué entonces desarrollar esas comunidades en un entorno como estos de crisis? Y bueno, porque en realidad podemos pensar en otros abordajes de nuestros productos y servicios, y eso es como que la primera razón para encarar esto, es decir, encontrar en la comunidad cómo podemos hacer para agregar ese valor. Es decir, si nosotros vendíamos ofreciendo un servicio de una determinada manera o vendiendo un conjunto de productos, podemos escuchar a la comunidad para encontrar que en una situación de crisis sus necesidades pasan por otro lado y ver cómo podemos colaborar con esa comunidad, cómo podemos agregar valor de la manera que la comunidad lo necesita. Y la otra cosa que podemos hacer, y eso es un tema que es mucho más importante todavía, es ver cómo podemos soportar durante una época, durante un momento de crisis, cómo podemos darle soporte a esa comunidad para que sea la propia comunidad la que desarrolle las soluciones que necesita. Si nosotros somos articuladores de una buena comunidad de clientes, de prospectos, de seguidores de un segmento, de un tipo de servicios o de un tipo de productos, y somos dinamizadores de esas actividades en forma comunitaria para afrontar problemas nuevos, porque obviamente en situaciones de crisis lo que tenemos son nuevos problemas y las soluciones difícilmente vengan de la orgánica de una organización, a lo mejor lo que tenemos que hacer es apoyar a esa comunidad para que desarrolle sus propios vínculos, sus propias herramientas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar en reforzar los vínculos, en desarrollar empatía y cercanía, conocer realmente quiénes son y qué hacen estos integrantes de esta comunidad de clientes, y obviamente hacer llegar a propuestas de valor únicas para cada persona, ¿no? Eso sería nuestro óptimo. Y el otro elemento que es importante es que cuando uno logra desarrollar una comunidad de clientes, cuando uno logra ese conocimiento de clientes en profundidad, seguramente tenga que una herramienta muy poderosa para cuando salgamos de la crisis. Porque obviamente una cuestión es cómo me preparé antes para una crisis, obviamente nadie se preparó para esta crisis, pero si desarrollamos comunidades podríamos haber estado preparados mejor para manejar cualquier tipo de crisis, principalmente las vinculadas a comunicación. Pero después estaba lo que venía hablando recién, que es durante una crisis cómo apoyarnos en esta comunidad para sostener a la comunidad y para desarrollar propuestas de valor nuevas con las necesidades que tiene esta comunidad en el momento de crisis. Pero también estas mismas comunidades son elementos fundamentales para cuando vayamos a salir de las crisis. Porque lo que es un hecho es que de esta crisis vamos a salir. Y ya quienes vivimos en el Río de la Plata lo vimos en el año 2002 de manera muy fuerte. Entonces, ¿qué hacían las empresas o qué hicieron las empresas después del 2002? Otra vez salir a captar clientes nuevos, y captar clientes nuevos con marketing tradicional del estilo, no los conozco, les ofrezco algo para que me conozcan y les ofrezco algo para encantarlos, enamorarlos y cautivarlos y hacerlos clientes. En cambio, cuando uno tiene una buena información de los clientes, y si tiene clientes que lo abandonaron en la crisis por problemas económicos, como los que van a estar surgiendo estos días en muchos de nuestros países, si tenemos esa información, una vez pasada la crisis, vamos a poder abordar a esos mismos clientes que durante un tiempo no nos compraron, que durante un tiempo no usaron nuestros servicios o nuestros productos, pero que nos conocen, que saben del valor que podemos aportar, y si lo vamos a buscar con la comunicación correcta, basados en ese conocimiento de comunidad de clientes, vamos a poder no solo salir nosotros más rápidos como empresa de la crisis, sino también ayudar a nuestros clientes a volver a los niveles de servicio y a los niveles de atención que tenían previo a esta crisis. Conclusión: preparar a nuestras empresas y pensar en desarrollo de comunidades que nos ayuden a afrontar este tipo de situaciones también en el futuro, porque si hay algo que estamos seguros es que estas situaciones de entorno cambiantes, de entornos VUCA, van a seguir ocurriendo. Bueno, prepararnos para eso desarrollando buenas comunidades de usuarios, de clientes, de consumidores, ¿sí? Con participación activa, con involucramiento real, con empatía. Aprovechar esas comunidades durante las crisis para hacer propuestas de valor acordes a las necesidades de nuestros clientes en ese momento, pero también para soportar o darle viabilidad a proyectos que surjan de las propias comunidades, porque eso desarrolla un vínculo fuerte con nuestros clientes. Y tercero, tomar toda esa información para salir a recuperar los clientes una vez que pasemos estas crisis. Ese es el enfoque que quería aportarle para esta reflexión, para estas ideas, y si bien voy a volver a eso después, seguramente a partir de alguna pregunta, quería pasarle la posta a Marta Lucía, que ahí
Ahora sí, tenés micrófono, Marta, bienvenida. Gracias, Gabriel, y saludo a todos mis colegas y amigos de la Sociedad Iberoamericana de CRM. Particularmente quiero darle un enfoque a hipótesis, hacia el enfoque de la perspectiva de lo que podría llegar a suceder en este momento. Primero que todo, ¿de qué contexto venimos? 20 años que podemos recapitular han estado ilustrados con experiencias muy complejas, por ejemplo, el virus del oeste del Nilo, SARS, la gripe aviar, cólera, la fiebre porcina, el ébola, el Zika y ahora el COVID. Estas experiencias en distintos territorios nos permiten a nosotros hoy tener 3 activos de conocimiento a nivel de gestión: riesgos, aprendizajes y actuaciones. Estas actuaciones las podemos dividir en 2 líneas, desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista empresarial. El 90% de las organizaciones del mundo lo constituyen las empresas, entonces ese rol sin duda alguna tiene una relevancia enorme en todo lo que significa la recuperación de ese futuro que comienza hoy. La política pública, en su haber y entender, se ha concentrado fundamentalmente en la implementación de medidas de todo tipo. Medidas como suspender pagos hipotecarios, arrendamientos, servicios públicos, diferir impuestos, proveer préstamos a las empresas, capitalizar, reducir horas de trabajo, generar liquidez, con objetivos clarísimos. Primero, proteger la vida. Y segundo, incrementar la resiliencia social y económica. Desde el punto de vista gobierno, esa política la estamos viviendo y experimentando en todos estos países. En más de 190 países del mundo estamos dentro de esta escuela y estos aprendizajes. Pero ¿qué pasa con las empresas? Postulo 3 hipótesis que obviamente derivan de que lo anterior funcione adecuadamente en los próximos 3 meses. La primera hipótesis, alineada con lo que Hugo y Gabriel decían, es: las personas tendrán un comportamiento totalmente disruptivo en cuanto al consumo de bienes y servicios a partir del mañana. De mañana a las 8 de la mañana. Esto lo estamos observando ya desde una mirada, cambio de valores, y una segunda mirada, cambio de rutinas en las formas de comprar. Algunas han generado muy notables beneficios, especialmente en la administración de la economía del hogar. El cambio de valores nos lleva a ver un consumidor que pasa de la inmediatez a la previsión, que pasa de la anomia a la solidaridad y que pasa de un nivel de indiferencia total, egoísmo, hacia unidad y consideración en el otro. Esto obviamente va a afectar la manera como nos relacionamos con los productos y servicios. El segundo elemento para confirmar y argumentar esta hipótesis tiene que ver con el cambio de rutinas en la forma de comprar. Parece que aparece una nueva regla. Esa nueva regla tiene que ver enormemente con todos los escenarios y todas las plataformas virtuales, online, offline, como ustedes quieran determinarlo, pero es no al contacto físico. Esta nueva regla del juego nos lleva a nosotros a entender que el canal digital asume una importancia preponderante en el intercambio de bienes y servicios. Pongo un ejemplo de cifras de Radar, empresa de investigación en Colombia, que nos muestra cómo el 35% de las transacciones se han hecho a través de domicilios, pero las solicitudes en el 90% de los casos se han hecho a través de plataformas. Es decir, la plataforma online tiene que prepararse para crear unos estándares de experiencia inmediata, de autoservicio, ética, con la incorporación de la tecnología y de la ingeniería
en la gestión del marketing. Profundizo más en ello, porque tenemos que entrar a mirar qué quiere y qué necesita el cliente para avanzar en ese enfoque. Segunda hipótesis. Esta segunda hipótesis tiene que ver con el alma del CRM, de nuestro modelo de gestión de clientes. Y la leo literal. La circulación de la información digital crea un nuevo modelo de comunicación para las marcas. Y esto adicionalmente tiene un componente supremamente ácido para lo que es la economía de América Latina, incluyendo, por supuesto, a México, y es el marketing social. Este marketing social implica un compromiso notable con nuestro gap de pobreza. Los retos que se plantean a las empresas, entonces, tienen que ver con pobreza y gap tecnológico. ¿Cómo vamos a solucionar ese tema si la nueva regla del juego es no me toques y no te toco? Segunda cosa, ¿cómo llevar esta transformación digital a la estructura social? Ya no es para la empresa. Necesitamos que en todos los espacios populares, en todas las estructuras económicas, donde entendemos estratos socioeconómicos, haya acceso y capacidad de uso en equidad de las condiciones tecnológicas. Y tercera cosa importante, que lo sabemos que ha sucedido, llevamos 25 años trabajando con mis colegas en este tema de la información y sabemos que muchas empresas no dieron oportunamente el salto hacia el escenario de la información y la administración de la misma. Tercera hipótesis, para redondear el tema, la asocio directamente con la empresa. Las empresas están entonces obligadas a asumir su propósito social, ya no solamente el propósito económico del resultado, el propósito que interesa al concepto de productividad económica. Tenemos que dar un especial alerta a lo que significa lo social y la responsabilidad en tres frentes: solidaridad con los más pobres, con nombre propio. Segunda cosa, sostenibilidad del modelo económico de las organizaciones que nacen y se gestan en América Latina. Y tercero, valiosísimo, un impulso a los emprendimientos dentro de los territorios en los cuales estos emprendimientos pueden generar valor. Recordemos que esa apuesta que han hecho los gobiernos de nuestros países de estimular toda esta nueva momento por un cierre de oportunidades de oferta-demanda de los mismos. Concluyo diciendo simplemente que este es el momento para mirarse, no solamente las personas, como lo estamos haciendo en el silencio de las distintas cuarentenas de nuestros países, también al interior de las organizaciones y empresas que tienen que replantear su manera de conectar con esta nueva condición y esta nueva formulación de orden económico. Esos son los puntos que quería plantear, Gabriel. Muchas gracias. Cedo la palabra al siguiente. Gracias, Marta. Lucía, estaba José Carlos ya por ahí preparado para hacer su intervención. Yo quisiera un poco comenzar con esta escena, que es creo que la escena de lo que tenemos vista digamos, a la vía pública, podemos hacer de vez en cuando para poder pensar que no estamos en una caja cerrada, ¿sí? Pero cuando hemos estado en esta cuarentena, también podemos percibir, incluso por los medios, que hay algunas cosas positivas, ¿no? Que, por ejemplo, en Lima, que ustedes saben, es la capital que tiene, la única que tiene mar en la costa, digamos, del oeste, han vuelto las aves a las playas, ¿sí? Quizás porque ya no están los humanos, no están los limeños. Es más, en la playa, una de las playas hemos visto delfines, lo cual era imposible a estas alturas. Y bueno, en el mundo, Venecia se ve cristalino el mar, ¿no? Eso es dentro de
esta crisis, la parte positiva, ¿no? Pero también hay otros temas que nos hemos desacostumbrado o nos habíamos olvidado, ¿no? Por ejemplo, de jugar en casa con nuestra familia, de comer en casa, ¿sí? Eh, eventualmente de cocinar, de preparar nuestros propios alimentos, ¿sí? ¿Cómo no? Estudiar con teleeducación, eventualmente de vez en cuando, y quisiera hacer un poco más, pero ejercitarse en casa, y cómo no, el teletrabajo, hemos seguido dictando cursos continuamente, y mis alumnos que están conectados me podrán indicar que esta semana he tenido 4 tardes largas de 4 horas, ¿sí? Entonces, esas son las cosas, digamos, que nos ha dado la cuarentena, ¿sí? Sin embargo, quiero volver a China, donde ellos ya están en Wuhan, y he tomado por cortesía de Laureano Turienzo, una fotografía de las nuevas condiciones de Wuhan, la ciudad cero, digamos, ¿no? Y vean ustedes este mall en Wuhan, en China, y por un lado tenemos al cliente con nuevos patrones de comportamiento, nuevos consumidores, eh, obviamente con nuevos hábitos, desconfiado, temeroso, con la distancia social, y por otro lado, los empleados o los colaboradores de la empresa esterilizando los pasillos y las escaleras cada 2 horas, distancia con los clientes, o sea, es una nueva forma de relacionarnos con los clientes distanciados, aunque suene un poco contradictorio. Y esto me lleva a pensar la necesidad de repensar el negocio, ¿sí? Sentimos muchas veces que ya no, las cosas no van a ser lo mismo. En algunos casos hay negocios que están a punto de, digamos, de sufrir un colapso, y entonces, ¿cómo hacemos para reestructurar, repensar el negocio, ¿no? Y definitivamente tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones, ¿no? Y esto implica tanto temas financieros, que seguramente será lo principal, y en algunos gobiernos, como en el caso nuestro, esperamos un paquete importante de 12 puntos del PBI que ayude a las empresas menores de 10 personas fuertemente, pero también hay un tema operativo, ¿sí? Y comercial, indudablemente, ¿no? Y sobre este punto es que quisiera comentar la siguiente lámina, que tiene que ver con el go-to-market. Como saben, es la nueva denominación de cuando se le llaman al canal y a la promoción. Ahora que está de moda cambiar a las 4P, entonces hablamos de las 2 primeras P, serán la propuesta de valor, y las otras 2 P, el go-to-market, ¿sí? Canal y promoción. Y aquí cabe notar lo fundamental que van a ser los canales online para permitir bajar los costos de atención a los clientes, y esto va de la mano con este distanciamiento social y el ahorro de costos, fundamental. Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿sí? Otro punto importante es el trabajo en casa, ampliando todas las áreas funcionales posibles, es decir, ya no solamente las áreas eventualmente gerenciales o jefaturales, sino eventualmente todas, y esto implica interconexión remota con los sistemas transaccionales, eventualmente de RP, etcétera, trabajo en casa, etcétera. Entonces, cada vez se va a reestructurar de una manera distinta, parafraseando los coworking. Hablaremos de miles de coworking en las casas de cada uno, ¿sí? Otro punto importante también a tener en cuenta es, si me pregunto si los supermercados, que en la gran mayoría de países tienen preponderancia, en el Perú todavía no llega al 60%, pero las bodegas de barrio quizás vuelvan a relanzarse, en el sentido de que están más cerca del consumidor, y por lo tanto van a poder hacer los deliveries, que en este momento son los que nos ayudan en mi casa, en nuestras casas, y porque están más cercas, y porque ya lo conoces, y porque ya no tienes que salir. Entonces hay si se quiere, una menor fricción, evitar esa fricción de salir, ¿sí? Por otro lado, también tenemos el uso, obviamente, y va de la mano con el tema de los canales online, el contact center, pero añadido todo el tema de delivery a domicilios, a mejores precios y facilidades. Y obviamente, si hablo de facilidades, seguramente el área de créditos y cobranzas tendrá que tomar nuevamente el impulso, porque el hecho de dar facilidades implica también una responsabilidad de lo que estamos entregando en el mercado, ¿sí? Por último, dos temas importantes en este tema de go-to-market, que es el sector turismo, ¿no? En todos nuestros países, el sector turismo quizás es el más
quizás apabullado por estas medidas. Será seguramente repotenciar ya no el turismo de repente interregional, mundial, porque seguramente van a haber muchas más restricciones, sino repotenciar el turismo local, ¿sí? Y por otro lado, otro negocio también importante y sector serán los restaurantes, que, dicho sea de paso, tendrán que pasar un esquema de delivery o to go para poder justamente adaptarse a las nuevas condiciones, ¿sí? Quisiera tomar 3 minutos más, Gabriel, ¿sí? Quisiera un poco complementar este tema para no olvidar que, aunque estas medidas tienen que ver con, obviamente, las acciones comerciales y de relacionamiento con clientes, pero no quisiera olvidar el tema de que es ese customer experience, que se hablaba de la experiencia del cliente. Yo quisiera anotar que tenemos que pasar a hacer, ahora más que nunca, una planificación emocional, ¿no? Es decir, que sea emocionalmente inteligente. ¿Y qué implica esta palabrita emocionalmente inteligente? Y quisiera un poco tomar el ejemplo de la última película de los Avengers. Tenemos que poder sopesar el ritmo de las emociones, igual que en una película de Avengers, cuando vimos que pasamos de la tristeza, de la alegría, del entusiasmo, etcétera, y tenemos que manejar en nuestra experiencia del cliente este ritmo de emociones, de tal manera de poderle brindar a ese cliente, con las nuevas condiciones que estamos hablando, otro tipo de emociones, otro tipo de experiencias, pero que definitivamente no perdamos esta relación con el cliente, ¿no? Porque finalmente es una puesta en escena cada día con el cliente, ¿sí? Y quisiera terminar diciendo, revisemos los momentos de verdad, revisemos los procesos de atención al cliente, para que sepamos dónde poner las IES, dónde queremos que haya una atención wow, para poder justamente desarrollar esa experiencia del cliente emocionalmente inteligente. Nada más, y esperemos que la finalización vaya bien. Gracias, Gabriel. Gracias, José Carlos. Creo que estamos, aunque no parezca, en condiciones de hacer alguna ronda de preguntas entre los participantes. Aquí Sergio pregunta, ¿cómo piensan que será el primer día de regreso del mundo post-pandemia? Y me atrevo a tirar el primer comentario sobre el asunto, porque creo que tiene mucho que ver con esto que veníamos hablando de los sentimientos, ¿no? Es decir, vamos a tener mucho tiempo de encierro y por lo tanto vamos a salir seguramente con muchas ganas de encontrarnos, ¿no? Y a lo mejor hay que prepararse para ese momento de encuentro, ¿no? Es decir, de reencuentro en las relaciones personales, pero también el reencuentro con nuestros clientes, con volver a abrir nuestras tiendas. Sin duda va a ser un momento que nos va a movilizar a todos emocionalmente y creo que hay que prepararse para eso, ¿no? Prepararse con una introspección, ¿no? Prepararse desde lo personal, pero también prepararse desde lo organizacional, ¿no? A abrir las puertas y a recibir a alguien, no para salir corriendo a venderle, sino para salir corriendo a recibirlo, a abrazarlo, como seguramente todos tengamos esa sensación. No sé si algún otro compañero quiere agregar algo al respecto. Yo quiero decir algo que veníamos diciendo, o yo venía pensando. Yo tengo 55 años, Marta ahí nombró unas cuantas crisis, yo soy argentino, así que además de las crisis sanitarias que nombró Marta, nosotros vivimos un montón de crisis económicas, pero tremendas, tremendas. Busquen crisis económicas argentinas y van a pensar que es una película de terror, pero no, lo vivimos. Un continuo. Sí, tal cual, tal cual. Y la verdad es que todo pasa. En 2, 3 meses nos vamos a olvidar, vamos a quedar marcados, vamos a quedar con un aprendizaje, pero creo que en 2, 3 meses, una vez que esto termine, por supuesto que va a terminar, no tengo dudas de ello, más antes que después, creo que vamos a volver a la vida normal y sí va a tardar en restablecerse las economías de los países más chicos o de los menos poderosos económicamente, seguramente nos cueste más, pero no creo que nos cambie demasiado. Sí, en cuanto a sensibilizarnos, en cuanto a ser más exigentes, y creo que trabajar sobre la experiencia del cliente
y sobre la emoción del cliente, como decía recién José Carlos, creo que va a ser el pequeño o el gran cambio que deje todo esto. Pero en cuanto a la parte social, me parece que no vamos a cambiar demasiado. Sí, yo solo Quisiera diría sumar a lo que dice Hugo un componente que tiene que ver, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Y tiene Sí, que ver directamente con el uso de la tecnología. Esta etapa en la cual hemos tenido que recogernos y producir a través de la tecnología va a generar un gran cambio en el consumo, en las relaciones, en el teletrabajo. Y antes, toda esta cuarta revolución en este momento llegó para quedarse. Entonces lo sumaría también como un activo a capitalizar que va a demandar un entrenamiento muy profundo para todas las naciones que están involucradas. bien. Yo le quiero contestar a Oscar. Bien. Oscar Marcos pregunta, si queremos mejorar el servicio al cliente, debemos de mejorar a quien lo proporciona. ¿Qué piensan de ello? Servicio es personas, así que no hay duda, no es algo nuevo, es tan viejo como el comercio. Y por supuesto que cuando el servicio es malo, lo están brindando mal las personas. Lo que no quiere decir es que las que tenemos frente a nosotros son los responsables. Por lo general, son personas poco motivadas, poco capacitadas, poco comunicadas, se les comunicó muy poco qué se espera de ellos. O sea, yo creo que en un porcentaje muy pequeño la culpa es del que habla o interactúa con nosotros y siempre viene, por hablar de culpa, siempre viene un poco más de arriba. Pero obviamente que sí, servicios son personas y si estamos interactuando con un cajero automático en un banco y el cajero automático funciona mal, también fue programado por personas. Así que sí, siempre son personas, ¿no? José Carlos, ¿te animás a hacer algún sí, aporte más? Principalmente contestando a Nancy, que sí, plantea hasta dónde, es decir, hasta dónde saturar al cliente con publicaciones, por ejemplo, en Facebook, digamos, ¿no? sí, sí. Antes quisiera un poco complementar la primera, era sí al distanciamiento físico, pero no al distanciamiento social, ¿no? Eso Claro. es fundamental, ¿no? Hay que poder diferenciarlo. Eh, sobre cuántas veces, dice, publicaciones semanales se debe realizar para no saturar al cliente. Yo diría que primero tendríamos que ver si la comunicación tiene valor para el cliente, ¿no? Yo estoy seguro que si tiene valor, ese cliente va a valorar que le escribas por inbox en la noche, porque de repente está esperando su crédito hipotecario o crédito del auto y no le va a importar las veces que te comuniques. Lo importante es que tú le otorgues valor a ese cliente que espera eso. De lo contrario, lo estás molestando en realidad, ¿no? Sí. Tal cual, yo creo que ahí también es importante entender de que no es tanto un tema de cuánto, sino más un tema de qué es lo que espera el cliente, ¿no? Y si a lo mejor en lugar de publicar tanto escucháramos más, quizás funcionaría un poquito más, ¿no? Obviamente también a la salida, como dice Oscar, a la salida de la crisis va a haber una lucha fuerte por conseguir clientes. Quizás, quizás también tengamos que poner foco en no solo salir a buscar clientes nuevos, sino reencontrarnos con los clientes que perdimos en este tiempo, ¿no? Sergio también dice, uno de los logros fundamentales fue que el de remotizar, de pasar a remoto a la gran mayoría de los miembros de la organización. Sin duda esto es un cambio en las dinámicas internas en las organizaciones, ¿sí? Y se me movió ahí. ¿Quiénes deberían seguir trabajando en esta modalidad, ¿no? Esa es una gran duda bueno, cuando volvamos a la normalidad, ¿todos vamos a volver a trabajar físicamente en las empresas? ¿Algunos nos vamos a quedar trabajando remoto? Serbia pregunta, ¿qué oportunidades de Perdón, cliente? Sí, Gabriel, decime. no, referido a lo que dice Sergio Rotsevich, a quien le mando un saludo. El tema de bueno, como dice Sergio, no sé si esta palabra existe, remotizar. Si no Sí, existe, la vamos a agregar porque me encanta esa palabra. Me parece que ya veníamos con todo esto
y hoy uno de los beneficios que una empresa le puede dar a un joven, a un millennial, es un día de home office, ¿no? Los jóvenes, digo hasta 30, 35, prefieren un día de home office a que les aumenten el sueldo. Así que me parece que esto es algo que ya venía de antes y ahora aprendimos que se puede, no todos, ¿sí? Yo creo que no todos aprendimos que se puede y por supuesto hay un montón de negocios que no van a poder trabajar de manera remoto, ¿no? El señor que nos está terminando de construir la casa va a tener que seguir en nuestra casa y no va a poder hacerlo desde la suya. Pero creo que lo que pregunta Sergio, que por supuesto no es que yo esté hablando con un dato exacto, es también una percepción, y me parece que esto ya venía de antes, y ahora muchos de nosotros aprendimos que está bueno, que se puede, y eso es algo de los cambios que me parece que van a quedar, Sergio, no sé, seguramente después podemos seguir profundizando. Y yo quisiera anotar también que en algunos casos para los mandos medios, creo que el home office creo que implica más trabajo. Y eso creo que los puestos gerenciales tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces ya no nos interesa la hora y simplemente tratamos de trasladar operativamente a los mandos medios las actividades. Y esto es algo importante que hay que considerar. Home office no significa 24 horas por 7, ¿no? Por eso decía que hay que aprender, ¿no? Así es. Algunos estamos aprendiendo todavía. Sí, creo que eso responde también a la pregunta de Mario que decía, ¿creen que las empresas están preparadas para continuar prestando atención a este nuevo consumidor? Y también había un comentario que decía, ¿qué comportamiento del cliente creen que van a perdurar a largo plazo, ¿no? Obviamente, tratar de medir el futuro en un momento de crisis es muy difícil y pensar que se va a extrapolar de esta experiencia también es difícil. Sin duda muchas empresas tuvieron como un sacudón de darse cuenta que no estaban preparadas para este tipo de situaciones, ¿no? No estaban preparadas para que sus colaboradores trabajaran en forma remota, o no estaban preparadas para atender a sus clientes en estas modalidades, y los clientes tampoco estábamos preparados para sumarnos a alguna de estas modalidades, ¿no? Hay mucha gente que tuvo que aprender a hacer compras a través de Internet, porque a lo mejor nunca los había hecho, ¿no? Y algo que aprendimos todos hoy, todo el mundo habla de Zoom. Sí. Empezaron a aparecer algunas noticias sobre Zoom y ya vieron que las noticias eran verdaderas. Zoom no sé cuánto creció. Es verdad, o sea, hoy aprendimos todos que, sí, por ejemplo, yo, me disculpe si hay algún directivo de Zoom escuchando, pero yo ya sé que no voy a comprar la plataforma de Zoom y vi ahí por Teams de Microsoft o alguna de esas otras. Digo, miren cómo vamos aprendiendo en el minuto a minuto de lo que es el teletrabajo, ¿no? Claro. Quiero sumar algo con respecto a lo que pregunta Mario Vázquez, y es con respecto a las tecnologías de información. ¿Las empresas estaban o no preparadas? Realmente nos falta prepararnos desde dos maneras: conocimiento técnico, capacidades, competencias. Ese es un gran desafío que es una invitación, por supuesto, a volver a la universidad. Y segundo, invertir en los conceptos de tecnología adecuados al negocio. Las tecnologías de información son, como en su momento lo dije en mi intervención, la tubería sobre la cual la operación del negocio llega al consumidor. Sin esas tecnologías dominadas y adecuadamente diseñadas, no vamos a poder crear adecuadas experiencias. Hay que necesariamente estudiar y trabajar más en el diseño e integración de ellas en el modelo del negocio. Sin duda, como menciona Mariana por ahí, la administración del tiempo de las personas que hacemos teletrabajo también es algo a aprender, ¿no? Lo decían ustedes, lo decía José Carlos especialmente, el tema de supervisar personas que hacen teletrabajo, pero también de gestionar nuestros tiempos como personas, ¿no? Es decir, el diferenciar el tiempo de trabajo del tiempo en hogar, del tiempo del almuerzo, del tiempo de la familia o de cualquier otra actividad, es una mezcla que obviamente es parte de estos aprendizajes, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, descubrimos algo sencillo, que era que un link a una sesión de Zoom no se puede publicar en redes sociales abiertamente, que hay que pedir inscripción necesariamente para responder con un password, y que seguramente eso tampoco sea una limitación para quien quiere molestar, digamos, ¿no? Entonces,
no todo es maravilloso, el teletrabajo tampoco es perfecto, y está bueno también entender o visualizar estas cosas, ¿no? Es decir, tener la posibilidad de pasar por la experiencia, ¿no? Sí, Sí, dale. y fundamentalmente también que esta nueva modalidad va a implicar un nuevo lenguaje de medios, ¿no? Definitivamente ese lenguaje de medios va a ser fundamental y está recién implementándose. Es decir, va a ir cambiando dinámicamente hasta encontrar lo que la radio y la televisión y la prensa en su momento llegaron a hacer, ¿no? Sí, yo quiero ahí contestar a César del Castillo, que dice, ¿qué piensan en trabajar las bases de datos de las empresas como primer paso para reactivar clientes fieles? Mira, César, nosotros somos de la Sociedad Iberoamericana de CRM, así que no podemos entender cómo una empresa no trabaja sus bases de datos. Nos horroriza la pregunta de si hay que hacerlo o no. El CRM es eso, el CRM es relacionarse con los clientes a través del conocimiento de los mismos, y para eso trabajamos con bases de datos, no que tienen nombre, apellido, mail y teléfono, sino que queremos saber lo que se sabe de un amigo. Así que trabajar las bases de datos no es algo optativo para nosotros, es algo obligatorio, ¿sí? Yo Y les es algo cuento. indiscutible. Lo que César está preguntando, quisiera aportarte, César, esa es una regla del juego gerencial. En este momento, hace rato venía sucediendo, pero el que tiene el conocimiento profundo del cliente tiene la capacidad de comprender sus gustos, hábitos y preferencias. Y si tú comprendes eso, que es básicamente un juego de información, puedes generarle valor, puedes atenderlo, puedes servirle. De manera que esa regla del juego llegó para no irse. Yo Ahí, sí quisiera un poco ir más allá a la pregunta de César, que quizás es, dentro de esta cuarentena implica desconexión total con nuestros clientes, y yo un poco lo tomo así el trabajo, es decir, no necesariamente, nos interesa también la salud y, digamos, el bienestar de nuestros clientes. Entonces, no hay por qué perder comunicación en este mes o en esta cuarentena, ¿no? Yo lo tomo por ese lado, también. digamos, la consulta, ¿no? Hay una cosa que yo quería agregar que es una experiencia muy local, en Uruguay, en Montevideo principalmente, es bastante tradicional que se armen puestos de vendedores de frutas y verduras en forma organizada, en lo que llamamos nosotros ferias vecinales, donde una vez a la semana en cada barrio, en cada zona, hay un conjunto de vendedores de frutas y verduras en los barrios, ¿no? En las distintas zonas de Montevideo. Y ese vínculo entre el feriante y el vecino es un vínculo que generalmente es muy cercano y de mucho conocimiento, ¿no? El vendedor conoce a cada vecino que va a comprar, sabe qué tipo de productos compra, cuánto compra, cuáles son los intereses, ¿no? La típica de si prefieren la fruta más verde para que dure o más madura para consumirla inmediato. Es decir, hay un conocimiento que tiene el vendedor de la feria, el vendedor de frutas y verduras de sus clientes, que cuando se limitó la posibilidad de vender en ferias, de establecer esas actividades, los vendedores dijeron, bueno, pero si yo los conozco, sería fácil para mí llegar a ellos y llevarles a su domicilio las frutas y las verduras, ¿no? Tengo todo el vínculo construido. Y sin embargo, ¿qué le faltaba? Le faltaba base de datos, le faltaba información, porque a lo mejor conocía el nombre de pila de la persona que venía físicamente, pero nunca tuvo registro de quién era esa persona y cómo contactarse, y ese cliente tampoco lograba contactarse con ellos. Se creó una plataforma en estos días para tratar de recuperar el vínculo entre los consumidores y esos pequeños empresarios de frutas y verduras en Montevideo, y generar esa base de vínculo se vuelve fundamental en estos momentos, sin duda. Mariana Álvarez hace una pregunta que me parece preciosa y muy pertinente. ¿Creen que hay un cambio emocional en cuanto a la conciencia del consumidor? ¿Puede ser parte importante de la comunicación? Tocas el tema también de la crisis de los cuidados. Por supuesto que sí. Esta situación nos ha llevado a nosotros a establecer prioridades. La crisis de los cuidados, que está marcada por la participación de la mujer en el espacio de la productividad y de generación de ingresos para el hogar, sin duda alguna se está sintiendo ahora.
o cuido el bebé o trabajo, o hago el teletrabajo o cocino y preparo la cena. Este tema del cuidado también es uno de los nuevos rasgos de este consumidor que pasa de un nivel de anomia, Mariana, de total indiferencia hacia el entorno, familia y colegas de trabajo, incluyendo clientes, hacia la comprensión del otro. Entonces, sí estamos pendientes del otro, eso lo hemos visto, vemos en los supermercados como nunca donaciones de mercados para otros, aplaudiendo a la gente que está atendiendo y cuidándonos en esta coyuntura, etcétera, que es un sentido de solidaridad nueva. Creo que la crisis de los cuidados que nos venía preocupando desde hacía un quinquenio, en este momento va a tener un replanteamiento en el enfoque de la pregunta de Mariana Álvarez. Sin duda. ¿Hubo algo que quieras comentar? Porque yo creo que sería bueno ya ir pensando en cerrar y hacer una ronda de conclusiones. No, bueno, no, que nos pueden googlear a todos y contactarse con nosotros por redes sociales. Yo había preparado una presentación que, bueno, por motivos que ya vieron no se pudo mostrar, pero está a disposición de ustedes, me la piden por mail y con mucho gusto se las mando. Así que, bueno, solamente agradecerles mucho a todas las personas que asistieron, que en un momento hubo casi un pico de 60, y bueno, y a mis amigos, colegas y socios, Gabriel Gudiño, Marta Lucía Restrepo y José Carlos Yamagoshi, y todo el resto de la Sociedad Iberoamericana de CRM que andan diseminados por toda Latinoamérica. Así es, gracias colegas. Gracias, bueno, Marta, Lucía. Gracias a todos. Obviamente agradecidos a Hugo, a Marta, Lucía, a José Carlos por la buena disposición para generar este espacio de intercambio y nada, que esto haya sido una oportunidad de reencuentro, de generar oportunidades de intercambio, de aprendizajes, porque creo que si algo nos tenemos que llevar de esta crisis es mucho, mucho más conocimiento y mucho más experiencia, desafíos, retos para afrontar en el futuro. Gracias a todos, de verdad. Tengan ustedes muy buena tarde, noche en sus respectivos países y gracias de nuevo por estar.